Entonces a grabar. Bueno, la clase pasada nos habíamos quedado en este ejercicio, que es un ejercicio de cociente, pero yo creo que para hacer las cosas un poquitico más amenas voy a rotar esta hoja, ¿ok? Para que sea más bonito de trabajar. Pues el ejercicio que vamos a hacer es este. Entonces, fíjense que la función que vamos a derivar, como queremos calcular la derivada de esa función, pues yo necesito calcular la derivada de este cociente. Bueno, yo a ustedes les hice un formulario, que es este que está acá, que ya tiene las fórmulas escritas de una manera más bonita, ¿ok? Y básicamente es un resumen de todas las fórmulas de derivación junto con las nuevas fórmulas de derivación que vamos a ver aquí, ¿ok? Pero bueno, eso, ese es spoiler, eso lo vamos a ver ahorita. Pero bueno, por ahora, este es el resumen de las fórmulas de derivación que ya conocemos, ¿no? Derivada de una constante por una función, derivada de una suma, resta, multiplicación y división. ¿Vamos bien? Entonces, en este caso, como esta función es una división, y fíjense que el denominador es suma o resta de términos, pues aquí no vamos a poder cancelar cosas repartiendo el denominador a cada uno. En realidad aquí la forma más rápida sería derivarlo como un cociente. Entonces, ¿cómo sería eso? Pues esto sería, voy a copiar acá, pues como es la derivada de un cociente, pues voy a copiar y pegar la fórmula de la derivada de un cociente, ¿ok? Estas formulitas espero enviárselas hoy también, si Dios me lo permite. ¿Listo? Y pues vamos a calcular cuánto es la derivada de ese cociente. Pues vamos a hacer la derivada respecto a x de el cociente que tenemos ahí, ¿no? Mm, ¿Qué sería este cociente? Ok, pues vamos a utilizar la formulita de la derivada del cociente que está ahí. Que en este caso, fíjense que ustedes tienen que saber quién es el denominador. En este caso es e a la x menos 2x. ¿Y quién es el numerador? Que es ese logaritmo menos 3x a la 2. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Entonces, como es la derivada de un cociente, pues miramos quién es el numerador, el denominador, y ahora aplicamos la fórmula que está arriba. Pues en este caso, bueno, voy a hacerlo aquí abajo y ahorita miro cómo hago para que quede bonito. Voy a hacerlo aquí. Acá sería derivada respecto a x de este que está acá, multiplicado por el denominador que es esta exponencial, menos 2x. Y ahora el otro término es el mismo que está aquí, pero cambiando el orden de esas derivadas, ¿no? Ahora es, este que está acá, esta derivada se va a ir para el del lado de acá. Y se multiplica por la función que era este logaritmo. Y luego se va a hacer una resta entre esas dos funciones. ¿Vamos bien? En este caso, fíjense que estamos siguiendo el orden de la formulita que está arriba, ¿no?
Pues yo sé que si ustedes siguen el orden de las fórmulas que les he dado, pues no van a tener problemas a la hora de calcular esas derivadas. Bueno, y ahora la idea es que esto alcance a estar aquí arriba. Entonces lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Resize. Y esto aquí dividido entre... Ese es el revolú con estas fórmulas. El denominador, que es e a la 2x, este que está acá, todo elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí vamos bien, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Sí, Alanis. Alanis me pregunta que si ya hay fecha para el segundo examen. Bueno, tentativamente yo estoy pensando que el examen podría ser para la primera semana de abril. Pues porque yo sé que muchos de ustedes van a tener exámenes en la última semana, ¿verdad? De marzo. Podría ser para la primera semana de abril, porque esta semana lo más probable es que terminemos tema de examen. ¿Ok? Porque ya hoy hablamos de regla de la cadena, el miércoles seguimos con regla de la cadena y vemos lo de ecuaciones de recta tangente y normal, y el día viernes vemos derivación implícita. Y yo creo que ya con eso terminamos temas. Aunque yo creo que en realidad terminaría tema hasta el próximo lunes, como para irnos con más calma y hacer las cosas con más tranquilidad. ¿Vamos bien? Bueno, hasta aquí alguna duda, muchachos. Entonces, fíjense que para poder terminar el ejercicio, yo necesito saber cuánto es esta derivada y cuánto es esta otra derivada que la voy a poner, por ejemplo, con azul, que es esta que está acá. Pues si ustedes no quieren que eso se les vuelva un revolú al derivar ahí sobre, en esa fracción, pues lo que podemos hacer es más bien tomarnos un respiro, hacer una pausa, ¿bien? Y hacer esas derivadas en esa pausa, ¿ok? Entonces vamos a ver cuánto nos da esta derivada y vamos a ver cuánto nos da esta derivada. Pero bueno, en realidad le podemos quitar todos esos colores para que no moleste. ¿Vamos bien, muchachos? Entonces vamos a calcular cada una de esas derivadas y ahorita pues las reemplazamos. Para la que está en azul. Bueno, ¿cuánto sería eso? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo en base 2 de x menos 3x a la 2? Recuerden que estas derivadas de los logaritmos la vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, la derivada del logaritmo en base 2 de x es 1 entre x por 1 entre el logaritmo natural de la base, que sería el logaritmo natural de 2, menos la derivada de 3x a la 2, que sería 6x, ¿no? Porque recuerden que como hay una resta, pues la derivada de una resta se reparte a cada uno de los términos que se están restando y se deriva cada uno por aparte y luego se resta. Entonces fíjense que la derivada de este que está aquí, voy a ponerla con color verde. La derivada de este que está aquí es esto, según las fórmulas que vimos. Y la derivada de este que está aquí, que es 3x a la 2, es 6x. Para que se acuerden, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Aló? ¿Me oyen?
Aló. Sí, todo bien. Ah, ok. Listo. Entonces, la única parte que faltaría sería derivar la parte de abajo, pero pues como es también la derivada de una resta, pues sería la resta de las derivadas y sería la derivada de e a la x, que es ella misma, menos la derivada de 2x, que es 2. Entonces, la derivada de e a la x es ella misma y la derivada de 2x, que es 2. Y pues ya hicimos las derivadas que necesitamos reemplazar arriba en esa división. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ah, espérate. Voy a hacer otra hojita. Y la voy a voltear también. Ok. Entonces, como ya hicimos la pausa, pues ahora vamos a seguir haciendo la derivada, pero voy a copiarla. Esta parte que está acá. ¿Vamos bien? Y la voy a pegar aquí abajo. Pero entonces fíjense que, bueno, en este caso podemos quitar los colores de los términos que no tienen derivada, que esos no me interesan, y solamente voy a reemplazar las derivadas que encontré. O sea, voy a utilizar este espacio y este espacio. Que en este caso, esa derivada del logaritmo de en base 2 de x menos 3x a la 2 nos dio ese primer término que tenemos ahí en la pausa. 1 entre x por 1 entre el logaritmo natural de 2 menos 6x. Y esto lo estamos multiplicando por e a la x menos 2x. Y ahora, en el espacio donde está la derivada de e a la x menos 2x, pues reemplazo la derivada que me dio, que es e a la x menos 2. Y le ponemos un paréntesis porque se está multiplicando con todo eso. Fíjense que en este punto la derivada desaparece. Y ahora podemos utilizar álgebra, porque fíjense que como la derivada desapareció, pues ya lo que nos queda sería hacer un poquito de álgebra. ¿A qué me refiero con un poquito de álgebra? Bueno, en realidad mucha álgebra, porque tendríamos que multiplicar este con este, bien, segundo con primero y segundo con segundo. Y lo mismo en el otro lado. Tenemos que hacer primero con primero, primero con segundo, segundo con primero y segundo con segundo. Bueno, si yo los pusiera a hacer el álgebra de ese ejercicio, pues sería en un ejercicio sencillo, que no fuera como tan feo, porque es que ya aparecen logaritmos, un montón de cosas feas. Tal vez yo los pondría a hacer el álgebra cuando sean divisiones de polinomios, porque es que con polinomios es más fácil de trabajar, ¿ok? Pero por ahora no. O sea, pues uno acá podría continuar, bla, 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 bla. Pues continuar con el álgebra. Pero en realidad la derivada como tal, pues terminó hasta ahí y ahí quedó bien. Bueno, también cuando tendríamos que utilizar álgebra o continuar el proceso, cuando estemos hablando de máximos y mínimos, que eso es lo que vamos a ver para el tercer examen parcial y también para el final. Ese es uno de los temas también más importantes de este curso. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, ahí terminaríamos como tal el ejercicio, pero bueno, obviamente podríamos continuar con álgebra. ¿Ok? Entonces yo les pido a ustedes una derivada de un cociente y se los doy simplificado, lo más probable es que sea un ejercicio fácil de simplificar, etcétera, ¿sí? O sea, yo no les voy a poner cosas que no hayamos visto. ¿Vamos bien, muchachos? Pero sería un buen ejercicio para que continúen haciendo álgebra a ver a qué llegan, ¿ok? Bueno, continuaremos con la regla de la cadena, que es una
de los métodos de derivación, perdóname, más utilizados en cálculo. Bien. Pero a pesar de que es uno de los más utilizados, el problema es que tiene que ver con derivadas de composiciones de funciones. Y pues yo sé que muchos de ustedes cuando vieron precálculo o incluso en high school, cuando les hablaban de componer, yo creo que más de uno de ustedes eh, tuvieron traumas con ese tema, porque a veces componer es un poquito cansón, ¿ok? Entonces, básicamente, la regla de la cadena lo que nos da otra vez es la derivada de una compuesta, de una composición. Pero entonces aquí lo más importante de esas derivadas es esto, identificar quién es f o qué es f en esa fórmula y quién es g de x, que es el que tenemos acá. Pues en realidad f recibe un nombre muy específico y f recibe el nombre de la función interna. Perdóname, función externa, no he dicho nada. Y la g, ahora sí, se denomina la función interna. ¿Ok? Entonces, recuerden que cuando ustedes están componiendo, ustedes están evaluando una función dentro de otra. Por eso les digo que a la función que estamos evaluándole la otra función se denomina función externa y a la función que estamos evaluando se denomina función interna. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta formulita? Pues la formulita nos dice que tenemos que derivar la función externa normalmente y evaluarla en la función interna. Y luego se multiplica por la derivada de esa función interna, ¿ok? Pues esa fórmula así escrita es un dolor de cabeza porque uno dice, bueno, ¿y yo cómo derivo y evalúo? Tranquilos que yo les voy a dar a ustedes unas fórmulas para poder hacer esto rápido. O sea, no les voy a dar como que la fórmula general, porque es que la fórmula general puede ser un revolú, y más si uno no está muy acostumbrado a componer. Bien, yo sé que ese es uno de los temas como más, que más problema le puede dar a alguien. Entonces, en esta clase vamos a utilizar unas fórmulas que van a ser unas generalizaciones de las fórmulas que ya vimos. Vamos bien, entonces aquí la parte importante es que las fórmulas que vamos a ver son generalizaciones de las fórmulas ya vistas. ¿Ok? Y pues básicamente serían las fórmulas generales de derivadas de potencias, funciones exponenciales, logarítmicas, etcétera. Pero bueno, ustedes me podrían decir, profesor, pero ¿cuál es esa generalización? Ah, bueno, pues son las formulitas que están acá. ¿Ok? Entonces vamos a leerlas antes de empezar con los ejercicios, con los ejemplos, para ver qué es lo que está pasando. Entonces, en este caso, cuando veamos la u de x en esa fórmula, la u de x representa la función interna. Recuerden que cuando ustedes están trabajando regla de la cadena, tiene que haber una función externa y una interna. Y la que está en color morado es la función externa. ¿Ok? Pero en realidad esa de morado la podemos pichar porque a la final ahí la fórmula de la derivada ya te dice qué tienes que hacer y se acabó. Entonces, aquí estamos mirando la primera fórmula, que es la número 6, es la derivada de una potencia, pero una potencia en general. Entonces, ustedes tienen una función elevado a un exponente. Entonces, cuando ustedes tengan que derivar una función elevado a un exponente, es, básicamente ese exponente lo derivamos como si fuera un x a la n, pero dejamos adentro quieto a la función que en este caso está haciendo el papel de función interna. O sea, derivamos el exponente como si fuera una x a la n, pero en este caso no es x, sino que es u de x. Entonces baja el exponente, u de x a la n menos 1, y se multiplica por la derivada interna. ¿Ok? Porque recuerden que la u de x aquí es el papel de la función interna. Lo mismo pasa con la exponencial. Si ustedes están calculando la derivada de e elevado a un exponente, es la misma exponencial, pero se multiplica por la derivada del exponente. ¿Ok? Ahorita cuando empecemos a hacer ejercicios vamos a ver esto con más calma.
También está la fórmula de la derivada de una exponencial general, o sea, que no es con el número e, que sería la misma exponencial, que es a elevado a la u de x, por el logaritmo natural de a, por la derivada del exponente, que en este caso es u de x. Y para el logaritmo, cuando es logaritmo natural de algo, entonces este que está aquí hace el papel de la función interna. Entonces sería 1 entre la función que está dentro del logaritmo por la derivada de el que estaba dentro del logaritmo. Y algo muy similar ocurre con la derivada del logaritmo en base a de una función, que sería 1 entre la función por 1 entre el logaritmo natural de la base por la derivada que estaba dentro del logaritmo. Entonces, ustedes también me podrían preguntar, bueno, ¿y yo cuándo utilizo la regla de la cadena o cómo se utilizan estos ejercicios? Bueno, la regla de la cadena uno puede identificar cuándo se utiliza cuando la función que se está derivando no es, pues se está derivando una función que no es ni suma, ni resta, ni producto, ni cociente de otras funciones. Recuerden que yo siempre los he molestado a ustedes analizando si la función que están derivando es suma, resta, multiplicación o división. Porque si llega a ser alguna de ellas, pues puede utilizar fórmulas de derivadas relacionadas a operaciones algebraicas, que sería la derivada de la suma, resta, multiplicación o división. Pero lo interesante es que la regla de la cadena se utiliza cuando la función que aparece ahí no es suma, resta, multiplicación o división de otras funciones. ¿Ok? Tiene que haber algo que evita que se pueda ver como una suma, resta, multiplicación o división. Y ahí es donde utilizamos la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el siguiente ejercicio. Bueno, estas formulitas espero enviárselas el día de hoy, que yo aquí les hice un resumen para el examen. ¿Ok? Bueno, aquí hay un error, aquí no es esto. Por eso les digo que todavía no les quiero enviar las fórmulas porque aquí hay un error. Aquí es regla de la cadena. Pero se me pasó, ¿ok? Pero bueno, estas formulitas se las voy a enviar para que las tengan ahí listas y las puedan utilizar cuando estemos viendo, cuando estemos haciendo ejercicios, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la derivada, que sería el primer ejemplo. Entonces, derivada respecto a x de x a la 2 más x menos 3 todo a la 5 menos 6x a la 2, ¿ok? Bueno, fíjense que lo primero que podemos hacer acá es repartir la derivada en esa resta, ¿no? Porque, bueno, ¿resta de qué? Fíjense que la función que estamos derivando es resta de dos cosas. Sería esta función que está acá menos esta función que está acá. Y recuerden que la derivada de una resta es la derivada de cada uno de los que está ahí restándose, ¿no? Entonces, la primera parte para calcular esta derivada sería la derivada respecto a x de x a la 2 más x menos 3 todo elevado a la 5 menos, ¿cuánto es la derivada de 6x a la 2? Recuerden que ahí uno puede pues, repartir, o sea, reparte la derivada a cada uno. El 6 como es una constante lo sacamos y te quedaría por la derivada de x cuadrado. Bueno, o sea que a la final sería esta derivada, que todavía no sé cuánto es, por la derivada de x a la 2, que es 2x. Bien, pero bueno, podemos dejar hasta ahí. Ahí calculamos que esta derivada es esto, ¿no? Bueno, pero la pregunta del millón es, bueno, ¿y cuánto es esa derivada de x a la 2 más x menos 3 todo a la 5? Entonces, fíjense que esta función que está acá, ¿será que esta función es suma, resta, multiplicación o división de otras funciones? ¿Ustedes qué dicen?
¿Sí es o no es? Entonces, fíjense que la función que está aquí adentro no es suma, resta, multiplicación o división de otras funciones más simples. ¿Por qué? Porque es que fíjense que acá en este caso aparece esta potencia, que en este caso es 5. Y esa potencia daña todo, o sea, esta potencia no me permite entrar, o sea, no me permite dejar entrar la derivada a esa suma o resta que está dentro, ¿ok? Entonces, fíjense que el problema radica es que como hay un exponente, ese exponente se me tira todo. Yo no puedo repartir aquí la derivada y la única forma en que podría repartir la derivada sería que estuviera así. Fíjense que si estuviera así, sin problemas podría repartir la derivada a cada uno, porque sería la derivada de una suma o una resta. Bien, pero como en este caso no tenemos eso, sino que tenemos esto, pues debido a esa potencia no me permite ver la derivada de lo que está ahí adentro como suma, resta, multiplicación o división de otras funciones. Por lo tanto, aquí vamos a tener que utilizar las fórmulas de regla de la cadena. Entonces, si quieren, hacemos una pequeña pausa para poderlo hacer con más calma. Entonces, vamos a calcular la derivada de la función que está aquí, que déjenme y lo pongo acá con verde, por ejemplo. Pues voy a calcular la derivada de esta función. ¿Ok? Entonces, fíjense que así como lo tenemos escrito, esta función que está aquí hace el papel del u de x. Porque es la función que está adentro de la potencia. Y pues vamos a ver qué formulita podemos utilizar de las de derivada que hemos visto. Bueno, con regla de la cadena. Pues vamos a ver. Bueno, aquí puedo usar esta. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense que en este caso el u de x es x a la 2 más x menos 3 y el exponente 5. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la fórmula que es esta derivada? Pues voy a derivar esa potencia 5 como si fuera un x a la 5. O sea, bajo el 5 y dejo adentro, lo que está adentro lo voy a dejar quieto. X a la 2 más x menos 3 elevado a la n menos 1, que en este caso sería 5 menos 1, y lo multiplico por la derivada de la función que está dentro. Que en este caso la función que está dentro de esa potencia es x a la 2 más x menos 3. Y ya les pongo colores para que se vea bonito. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Aló? ¿Sí me No, oye? todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues ahora lo que falta sería como calcular las derivadas que quedan, que en este caso las únicas derivadas que faltan, o que falta calcular, sería esta que está aquí. Que les pregunto, ¿cuánto es la derivada de x a la 2 más x menos 3?
¿Cuánto es esa derivada que está ahí en color azul claro? Esta derivada, ¿cuánto nos da? ¿Aló? ¿Cuánto sería, muchachos? Esa derivada es 2x más uno, ¿ok? Bueno, yo les recomiendo mucho que empiecen a repasar derivadas porque si van a dejar que se les acumule trabajo, van a sufrir después. No, no les digo más. Ok. Bien, como ya calculamos esa derivada, esperen que este es el otro ejemplo, voy a poner un poquito más abajo, pues podemos reemplazar el valor de esa derivada aquí arriba, ¿verdad? O sea que acá sería esta derivada que está acá, la voy a poner en la posición donde estábamos calculando esa derivada, que es esta que está acá, y la voy a poner acá con color verde. Y el último que sería menos 6x por 2x, menos 6, perdóname, por 2x, que sería negativo 12x. ¿Vamos bien? Que reemplazamos cuánto era la derivada de lo que estaba aquí en color verde. Entonces, esta derivada es esto que está acá. Y fíjense que solamente es copiarlo y pegarlo en la posición que es. ¿Ok? Y de esa manera, pues terminaríamos ya la derivada y no tenemos que hacer nada más. Bien. Bueno, ustedes me podrían decir, bueno, y esa fórmula de la regla de la cadena sí es útil para casos más complicados. Bueno, sí. Por ejemplo, para la muestra de este botón. Imagínense que ustedes están calculando la derivada de 3x más 2 todo elevado a la 300. Entonces ustedes acá tendrían dos caminos. El primer camino es desarrollarme todo ese binomio a la 300, o sea, tendrían que multiplicar 3x más 2 300 veces y luego derivar. ¿Ok? Pues yo creo que por ese camino saldría bien largo, demasiado largo diría yo. Y pues no le veríamos sentido como que, ay, no, es que a mí no me gusta la regla de la cadena, entonces voy a hacerlo con álgebra. A veces los ejercicios no dan para poder utilizar álgebra directamente porque sería un gasto de tiempo muy grande. Entonces, por ejemplo, para hacer este ejercicio, dense cuenta que esta función que está acá no es ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división, precisamente por este exponente. O sea, ese exponente 300 no deja que la derivada se reparta con los que están adentro. Porque uno podría decir, ay, pero si hay suma. Bueno, sí, hay suma, pero adentro de la potencia, no afuera. ¿Ok? Recuerden que ustedes primero tienen que mirar, perdóname, si la función que están derivando es suma, resta, multiplicación o división para poder usar las fórmulas clásicas de la derivada de operaciones algebraicas. Pero, operaciones aritméticas, perdón. Pero, si estamos derivando una potencia, o sea, algo elevado a una potencia, tenemos que utilizar obligatoriamente regla de la cadena, no hay más. Pues para hacerlo rápido, ¿no? Entonces, en este caso, este sería el papel del u de x. Y bueno,
podemos utilizar la misma fórmula que está aquí arriba, ¿no? Entonces, fíjense que este examen va a ser de utilizar fórmulas, nada más. Yo no le voy a preguntar nada aparte de esto. Entonces, por eso mismo les estoy incluso dando las fórmulas. Pues el que sepa usar las fórmulas le va a ir bien. Entonces, hagan muchos ejercicios para que aprendan bien a usar esas formulitas. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Bueno, como u de x es 3x más 2, lo primero es derivar esa potencia. O sea, derivar esa potencia a la 300. Esto sería 300 por 3x más 2 elevado a la 300 menos 1 por la derivada del que está dentro, que en este caso sería la derivada respecto a x de 3x más 2. Y fíjense que lo único que estamos haciendo es seguir la fórmula que está arriba, no más. Donde está la u de x estoy poniendo 3x más 2 y donde está el exponente pues estoy poniendo 300. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, pues aquí la única derivada que tenemos que calcular es esta que está aquí, que la voy a poner de color. Bueno, puede ser verde o morado. No, verde. Sería calcular esta derivada que está acá. Y les pregunto, ¿cuánto es la derivada de 3x más 2? Cuéntenme. ¿Cuánto es la derivada de 3x más 2? ¿Aló? Bueno, esta derivada es 3. Y por último, pues sería multiplicar los términos que son comunes, que sería este 300 y este 3. Y esto nos daría 900 3x más 2 todo elevado a la 299 y terminamos. ¿Ok? Bueno, y así es como se utilizan estas fórmulas. El día miércoles continuaremos haciendo algunos ejercicios de regla de la cadena para ver todas las fórmulas que hay. Y pues este listadito de fórmulas, espero enviárselos entre hoy y mañana, porque acá tengo que hacer una corrección. Aquí no es operaciones algebraicas, sino que aquí es regla de la cadena. Pero bueno, pichen que eso yo lo arreglo y se los envío arregladito para que tengan las formulitas para el examen, ¿ok? Bueno, muchachos, yo creo que por hoy dejemos hasta acá. La verdad, no quiero molestarlos más. Entonces me hacen el favor y les encargo mucho que ya empiecen a hacer ejercicios de los recomendados en el prontuario. Y si me da tiempo, pues quiero enviarles algunos de repaso. Y ya, yo creo que ya con eso tienen, ¿listo? Bueno, muchachos, que tengan buen día, cuídense mucho y nada, nos vemos entonces el día miércoles. Perfecto, buen día. Dale, cuídense. Profesor, una pregunta. Cuéntame. La nota del examen parcial, el primero, Aún este, estoy terminando de calificarlo porque como he tenido problemas con mi computador, no me ha sido fácil y más porque Moodle a veces es un revolú para calificar. Pero espero de aquí a esta semana terminar eso. ¿Listo? En esta semana ok, terminar eso. Listo. Dale. ok, perfecto. Bueno, cuídense mucho.